Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del dúo dinámico, Leo y Lili Ortega, en su segmento Tiempos de Conquista. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge. Hola, buenas tardes a todos. Muy contentos. ¿Qué crees? Que tenemos una noticia. Jorge? Se van a casar. No, ya, eso ya tiene 30 años, amigo. No hay segunda Hoy boda, es 8 de segunda julio, boda. el 10 de julio, ¿qué pasó, Lili? Hace un año empezamos con el primer programa que fuimos invitados por el doctor Jiménez, exactamente. Wow. Así es. Entonces Ya ya un año un año, con gracias a Dios. ustedes. Así Un año es. ya caminando, un año ya caminando, y todavía aprendiendo a caminar, ¿no? Mucho. Nos Así es. falta mucho tierra que conquistar, mucho que aprender y mucho que ser transformados, porque yo creo Así que es. Así, en bueno, esta felicitaciones por ese primer año, pero no veo el pastelito, no veo nada de por ahí, entonces. te lo debemos y también a todos los radioescuchantes, o cómo se dice, Sí, radio escuchas, radio radioescuchas escuchas. o radioyentes. Así es, pues muchas gracias. Bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Muchísimas gracias por su presencia también, por escucharnos, por seguir el mismo proceso que nosotros seguimos, de caminar, de ser transformados, de conocer más de la palabra, de entenderla y que sea revelada. Y no solo para eso, sino para que Dios, Jesucristo, sea formado en nosotros. Así es. Bueno, queremos hacer una pequeña remembranza de la semana pasada, nada más. Y la semana pasada empezamos viendo que Dios dio a Israel una instrucción desde el libro, desde Éxodo, les dio esta instrucción en Deuteronomio, que es la segunda ley, la repite y dice, cuando dice Deuteronomio 7, 1, 2, dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo. Dice, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Eso es muy importante siempre resaltarlo. Hay cosas mucho más poderosas que nosotros, que nuestra fuerza, ¿no? Y dice, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás la alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia. Bueno, la semana pasada hablamos de esto, pero queremos hacer un pequeño complemento a lo que comentamos. ¿Qué podemos entender de este pasaje? Que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos que conocerlo y hacerlo también nuestro Señor. Para esto es necesario hacer su voluntad en nuestra vida. Significa que conocer a Dios, lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Es decir, desechar lo malo y escoger lo bueno. Eso ya lo hemos mencionado y ahorita también seguiremos mencionando. Hay 7 cosas que el hombre debe exterminar totalmente en su vida y que a Dios no le agradan. Esto lo encontramos en Proverbios 6, del 16 al 19. Recordemos nada más esa instrucción que tenemos que esas cosas que no le agradan a Dios las tenemos que destruir, no hacer alianzas, ni tener misericordia de dejarlas como algo que no tiene tanta importancia. Entonces, tenemos que tomar esa importancia. Veamos qué dice Proverbios 6, 16, 19. La vamos a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice, hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. Y la nueva es la versión, traducción del lenguaje actual, dice, los ojos altivos. Y acá dice, gente soberbia, gente arrogante, gente orgullosa. La lengua mentirosa es la traducción del lenguaje actual, dice gente que engaña, que es astuta. Ya vimos que la semana pasada la astucia no es algo porque hay un engaño y hay mentira. Y la tercera cosa es las manos que derraman sangre inocente, es decir, la gente violenta. Dice la mente que maquina planes inicuos,
o sea, gente malvada. Los pies que se apresuran a hacer el mal es gente ansiosa por hacer lo malo, dice esta otra versión. La sexta dice el testigo falso que propaga mentiras. Gente que miente cuando hace un juicio acerca de otra persona o está en un juicio legalmente hablando. 7, y la última dice, el que siembra discordia entre los hermanos. Gente que provoca pleitos. Destruir todo esto que a Dios no le gusta es algo que tenemos que hacer. Esto es como limpiar nuestra casa, o limpiar nuestra alma, o limpiar nuestro corazón, o limpiar nuestra vida. Pero no la llena del conocimiento y revelación y de la obediencia a Dios. Tenemos que entender que debemos caminar en su propósito, pero si no limpiamos todas estas cosas, es como caminar sin propósito, dejando a veces las heridas del pasado, las situaciones no resueltas, y también no ayudamos o permitimos que Dios nos transforme. Por eso hay cosas que tenemos que destruir en nuestra vida. El número 7 no es un número, es un número perfecto, pero también cuando dice Jesús 70 veces 7 no es porque las contemos, sino porque hay una infinidad de cosas que a Dios no le agradan. Pero estas 7 cosas las vemos en el libro de Proverbios. ¿Qué es permitirle a Dios que entre nosotros? Bueno, es eso, querer que hacer su voluntad. Entonces le tenemos que permitir a Él que verdaderamente sane y extermine el pecado que no nos permite vivir una vida en paz, una vida que le agrade, una vida que vaya conquistando aspectos de nuestra vida. Entonces, por eso Cristo tiene que ser revelado en nosotros y tiene que ser formado en nosotros. Vamos a ver Mateo 12 del 43 al 45 y dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. Estoy leyéndolo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía. Vean este concepto. Dice, casa vacía, barrida y en orden. Ciertamente hubo un cambio, pero está vacía. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él. Por eso hace ratito decíamos 7 pueblos con mayores fuerzas, más grandes y más fuertes que uno. Entonces, y todos entran a la persona y viven allí, y dice, y entonces esa persona queda peor que antes. Cuán importante es nosotros entendamos esta parte. Cuando nosotros destruimos lo malo, lo tenemos que llenar con la presencia de Jesucristo. Cristo tiene que ser formado. Hemos oído a veces un concepto de que tenemos que nosotros vaciarnos para que Cristo entre y habite totalmente en nosotros. ¿Qué debemos hacer para evitar no volver a una condición anterior y que sea peor? Bueno, en el libro de Apocalipsis se nos habla de 7 espíritus de Dios. Esto se encuentra en el capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 4, versículo 7, y en el capítulo 5, versículo 6, el cual vamos a leer, y dice, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, dice, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ay, dice, qué cosa más interesante uno puede aprender, ¿no? Y al preguntarnos qué son esos 7 espíritus, nos vamos a ir a remontar a Isaías 11:2 en la Reina Valera contemporánea. Y aquí están escritos. Dice así, sobre él reposará, y ahí viene el primero, el Espíritu del Señor. Esto es que Cristo vive en mí como mi Señor. Ya es mi Salvador, pero ahora es mi Señor. Entonces, Espíritu del Señor. Y luego vienen 3 pares, vamos a decirlo, en conjunto, porque están ligados. Dice, continúa diciendo, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Los siguientes otros 2, que vendrían siendo el cuarto y el quinto, el Espíritu de consejo y de poder. Y los 2 últimos 2, el espíritu y conocimiento de temor
del Señor. Es bien importante que nosotros lo entendamos. Y es bueno que nosotros veamos que en estos programas de conquista, hemos hablado de sabiduría e inteligencia la semana pasada. Hablamos también del temor. Hemos hablado que tenemos que conocer no solo al Salvador, tenemos que conocer para hacerlo nuestro Señor, porque Él tiene un lugar que quiere muy especialmente en nuestro corazón. Nos gustaría explicar mejor esto, cada uno de ellos, pero solamente dijimos, vamos a concluir esta parte que Dios puso en nuestro corazón. Es una ampliación de lo que vimos la semana pasada. Es muy importante que nosotros entendamos que debemos conocer estos 7 espíritus, entenderlos y ponerlos en práctica. Es decir, que llenen y habiten en nuestro corazón y en nuestra mente. Hoy tenemos que continuar en tiempos de conquista y vamos a hablar de un factor muy importante que comentamos en el primer programa de este año de 2024 en este segmento, y es el tiempo, factor tiempo. Y nos basamos en aquel entonces en Eclesiastés 3:1 y en la PDT dice, todo tiene su momento, todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo con un plan, y ese no es nuestro plan, ese es el plan de Dios. Por eso es bien importante que también entendamos que nosotros estamos escribiendo la historia de Dios en nosotros. No es nuestra historia, es la historia de Dios que quiere contar a través de nosotros. Bueno, hablando del tiempo y plan de Dios, ustedes escucharon al principio de este programa. Estamos de manteles largos, ¿verdad, Lili? ¿Por qué estamos de manteles largos? Ya dijimos, pues estamos cumpliendo un año de estar transmitiendo. Así es, fuimos invitados a Busco en Ti y fuimos al programa de Familia y Legado, que unos amigos nos invitaron, unos amigos muy cercanos que amamos y que son de mucho ejemplo para nosotros, el doctor Jiménez y Rocío, también Roberto y Rocío Jiménez, ellos son grandes amigos, pero podemos ver en ellos un ejemplo para nosotros, alguien que nos impulsan y nos ayudan. Muchísimas gracias a Dios y también al doctor Jiménez, pero especialmente también a Jorge. Jorge es alguien que hemos conocido en este año y somos amigos del director, pero no por una posición, somos amigos porque nos hemos estado conociendo y eso es lo mismo que hacemos con Dios, tenemos que conocerlo y a Jesucristo. El primer programa le pusimos que no se pierda ninguno de estos pequeños. Y a partir de ahí les digo, hicimos 23 programas el año pasado. 23 programas donde Dios, ciertamente les decimos, teníamos mucho material porque nosotros damos capacitación para maestros de niños, para padres, tutores, abuelos, también tenemos esa parte de dar capacitaciones o dar enseñanza y talleres acerca de eso. Pero también ese mismo 2023, Dios nos habló y nos que diéramos un paso diferente, un paso nuevo, un reto que no era de algo que ya teníamos muy bien hecho, sino empezar un tiempo, por eso este programa se llama Tiempos de Conquista. Y eso estamos contentos y agradecidos por estos tiempos de conquista. Llevamos 26 programas en este año. Bueno, el día de hoy dijimos que el factor tiempo es el que vamos a hablar. Y ya ciertamente me comí mucho tiempo del programa. Es muy importante humanamente que nuestra vida, el tiempo, ¿verdad? El programa lo hemos llamado Dios te da tiempo para conquistar. Dios te da tiempo o nos da tiempo para conquistar. Efesios 5, 16 y 17 es el versículo de hoy. Aprovechen, dice bien, el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo tiempos malos. No sean pues insensatos, nos dicen, no seamos insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Así es que vamos a empezar. Pues sí, vamos a ver hoy el capítulo 10 de Josué. La semana pasada veíamos el capítulo 9, que es cuando los gabaonitas hacen alianza con el pueblo de Israel. Y bueno, en este capítulo 10, que sí es un poco extenso el capítulo, pero es uno de los más maravillosos que encontramos en el libro y en la Biblia entera, porque es
se nos narran dos milagros muy impresionantes. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar en este capítulo? Primeramente, vamos a recordar que ya se había conquistado las ciudades de Jericó, de Ai, y bueno, ahora Gabaón también venía siendo parte de Israel, ¿verdad? En Jericó vimos un gran milagro, en Ai también, pero Dios da la estrategia de que se hagan emboscadas, pero Josué desarrolla el plan de cómo iba a hacerse. Y bueno, los gabaonitas pues prácticamente se entregaron, se rindieron. Solo van 3 ciudades. Si lo vemos así, podrían sonar pocas ciudades. Pero recordemos que Dios ya había dado la instrucción de que poco a poco iban a conquistarse estas ciudades. Desde Éxodo lo podemos leer ahí en el capítulo 23, versículo 30, de que iban a conquistarse poco a poco, porque si no, igual y se iban a multiplicar también las bestias del campo y se los podían no comer. Entonces, bueno, era así Dios había dicho, pero en este capítulo 10 vemos, ¡pum!, como que se dispara la conquista tremendamente. Y el capítulo comienza diciéndonos que se unieron, hicieron alianza 5 reyes de los amorreos para luchar, fíjense, contra Gabaón, porque Gabaón ahora representaba una, vamos a llamarle así, una ciudad traicionera, ¿verdad? Porque pues habían hecho alianza con los de Israel. Entonces se unen 5 reyes para pelear contra Gabaón. ¿Pero qué hacen los gabaonitas? Pues piden ayuda a Josué. Por supuesto, Josué estaba ahí comprometido a dar la ayuda por esa alianza que ya vimos la semana pasada que se hizo y cómo se desarrolló. Entonces, bueno, Josué decide socorrer a los gabaonitas y se apronta a ir hacia allá con sus hombres de guerra. Y me llama la atención como dice ahí el versículo 7 de este capítulo 10, que dice que fue con todos los hombres valientes. Y pues sí, ¿verdad? Porque para conquistar se necesita valentía. Pues sí, primeramente disposición, pero también se necesita valentía. Y me gusta cómo se nos aclara aquí que fueron los hombres valientes, porque sí, la conquista no es para los cobardes. Sin embargo, pues Dios sabe, ¿verdad?, que muchas veces no somos realmente tan valientes como quisiéramos o como Dios quisiera de nosotros que fuéramos tan valientes. Pero Él siempre nos da palabras de ánimo. Y con Josué no fue la excepción. En este capítulo, antes de iniciar la batalla, Dios le da a Josué unas palabras de ánimo y de aliento. Y quisiera leer este versículo 8 del capítulo 10 que dice: el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y bueno, no es la primera vez que Dios le da palabras de ánimo a Josué. También se las dio al empezar la guerra contra Jericó, ¿verdad? También se las dio cuando fueron las emboscadas en Ai. Y bueno, he escuchado que se dice que hay más de 365 veces que se dice no temas de alguna forma en la Biblia. Esto nos dice que día a día Dios nos está diciendo no temas, no tengas temor, ¿verdad? Porque como hemos explicado en algunas otras ocasiones, todos los días tenemos estas batallas espirituales, no son físicas como lo leemos en el Antiguo Testamento, no, sino que ahora a partir del Nuevo Testamento de Jesucristo sabemos que son batallas espirituales, batallas en la mente, como decía ahorita mi esposo. Entonces, Dios nos dice, no temas, así como le dijo a Josué en esta ocasión. Y fíjense, Josué se apronta a ir, no dijo, bueno, a ver, no, se apresuró a ir. Y aquí vamos a ver un detalle. Él toma a sus hombres de guerra, los hombres valientes, como dijimos, y empieza la marcha hacia Gabaón para defenderlos.
los cálculos de la zona más o menos dicen que eran 40 kilómetros cuesta arriba que ellos marcharon de noche para llegar a Gabaón. Fue un gran esfuerzo, ¿verdad? Dios lo hemos visto, ya entregó la tierra, así como se los dijo varias veces a ellos, ya te he entregado la tierra, pero de ellos era el esforzarse. Y aquí vemos un gran esfuerzo de ellos al haber caminado cuesta arriba durante toda la noche para llegar a defender a los gabaonitas, ¿no? Así nosotros. Imagínense, si ellos tenían promesas, nosotros tenemos mucho más promesas en Cristo ahora, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda a nosotros es esforzarnos, ¿verdad? Ser valientes y esforzados. Y bueno, ¿qué pasa? Llega Josué a Gabaón y empieza ahí la batalla. Bueno, ellos empiezan a huir, los amorreos empiezan a huir, y aquí tenemos la narración, les comentaba, de dos grandes milagros. El primer milagro que sucede es que Dios envía piedras de granizo para atacar a los amorreos. Ahí se nos narra en este capítulo que fueron más los que murieron por el granizo que por los que habían matado a los israelitas con su espada, ¿verdad? Me imagino que fue una tremenda granizada la que pasó ese día. Pero dentro de este milagro vemos el milagro que a los de Israel no les golpeaban estas piedras de granizo. Imagínense lo impresionante de este milagro. Ahorita vamos a ver ¿por qué se da todo esto? Pues porque Dios peleaba por ellos, ¿verdad? Y bueno, el segundo gran milagro que se nos narra ahí en el versículo 12 de este capítulo es cuando Josué le pide a Dios y dice esta frase que tenemos ahí en este versículo y dice: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y efectivamente dice, y el sol se detuvo y la luna se paró. Este gran milagro hacía que se prolongaran las horas para que los israelitas tuvieran tiempo para perseguirlos y destruirlos. Esa era la intención, ¿verdad? Que se prolongara más este tiempo de conquista. Ahora, no nos vamos a meter en el asunto de las explicaciones científicas de cómo fue este fenómeno, no, porque la verdad es que no se puede explicar. O sea, el enfoque es en el milagro y darle gloria y honra a Dios por lo que Él hace por sus hijos, ¿verdad? Y eso es en lo que nos estamos enfatizando, en el resultado, que Él prolongó la conquista. Y así nosotros, ¿verdad? Él nos da tiempo. Ahorita hablábamos de lo importante que es el tiempo y aquí vemos cómo se alargó este tiempo de conquista para que pudieran exterminar al enemigo, ¿verdad? Y bueno, ahí en el versículo 14 se nos especifica y dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Aquí está la clave de todo, ¿verdad? Cuando Dios está de por medio, toda nuestra confianza debe estar en Él y Él se va a encargar de todas las situaciones, así como nos pareciera imposible que hubiera más luz en ese momento, que el sol se detuviera. Bueno, Dios lo hace posible porque Él pelea por nosotros. Y ahora imagínense, de todos modos, esas culturas teniendo, como muchas otras, ¿no? Que se adoraba el sol y la luna, pues imagínense, aquí Dios también estaba marcando cómo todo está sometido a Él, incluso el sol y la luna. Y bueno, a mí de esta batalla en específico también se me hace tremendo. Yo incluiría un tercer milagro, ¿verdad? Porque fíjense, el pueblo de Israel marchó toda la noche y luego llegan a pelear
en el día más largo que ha existido desde que Dios formó al hombre. Entonces, imagínense, venían de la noche de andar marchando y luego tanta pelea en un día larguísimo. A fuerzas Dios multiplicó sus fuerzas, ¿verdad? Y así como dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tienen ninguna. Entonces ahí vemos cómo Dios también nos puede dar las fuerzas cuando ya nos sentimos muy cansados de una situación que ya no podemos pedirle a Dios que nos multiplique las fuerzas, porque eso es lo que Él va a hacer por nosotros, es lo que Él puede hacer, ¿verdad? Y nos da fuerzas para seguir adelante y acabar con el enemigo. O sea, nuestros enemigos ahora, ¿qué pueden ser? No sé, la ansiedad, la impaciencia, la desesperación, la ira, todo eso que traemos ahí encerrado, ¿verdad? No, o sea, hay que exterminarlo y Él nos da tiempo para que acabemos con esos enemigos internos con los que estamos batallando. Posiblemente no detenga ni el sol ni la luna, pero nos da tiempo. Eso es lo importante de entender él. Él siempre tiene un tiempo para nosotros, un tiempo para hacer las cosas, un tiempo, como lo decía o lo dice Eclesiastés 3:1, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y bueno, ¿qué pasa con estos 5 reyes, verdad? Fueron totalmente derrotados, ellos huyeron y se escondieron en una cueva, pero esta cueva más bien los atrapó y los encerró porque fueron descubiertos, les cierran la cueva y luego Josué los manda a traer. Y quisiera leer esto que pasa ahí en Josué 10 del 24 al 25. Dice, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acérquense y pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos, y Josué les dijo, no teman ni se atemoricen, sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos sus enemigos contra los cuales pelean. ¿Verdad? ¿Qué significaba esto? Pues un completo dominio, ¿verdad? Así acaban los enemigos de Dios, totalmente sometidos, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Esto es figura de las victorias de Cristo sobre los poderes de las tinieblas, ¿verdad? Pero también significa las victorias de nosotros, los creyentes, por medio de Él, ¿verdad? Porque no es en nuestras fuerzas, no, en nuestros conocimientos, no, es por medio de Cristo y sus victorias, ¿verdad? La imagen es muy fuerte y parecía muy humillante, pero eso es lo que pasa con todos estos enemigos de Dios. Veámoslo así, ¿verdad? El enemigo de Dios totalmente sometido. Y así como dice el Salmo 110:1, que todos los enemigos de Cristo un día serán puestos, ¿verdad? Dice, por estrado de sus pies. Esa es la frase que dice ahí el Salmo 110:1. Así acaban los enemigos, siendo estrado de los pies de Cristo. Y bueno, ¿no? Como veíamos, el enemigo queda totalmente destruido. Estos reyes son colgados, ¿verdad? Y bueno, mueren. ¿Y qué pasa después de esta gran victoria que ya de por sí es mucha? No, para ahí Josué está imparable, ¿verdad? Y se va a todas las ciudades de la parte sur de ahí de Canaán. Y fíjense, ya no tenemos tiempo para leer, pero las ciudades que él conquista son Maceda, Libna, Laquis, Geser, Eglón, Hebrón y Debir. 7 ciudades, fíjense, derrotó aquí a 5 reyes y luego todavía ahora sí que se avienta con 7 ciudades, porque ahí se nos viene la narración que fue ese mismo día y al siguiente día, o sea, seguidito con todas estas ciudades. Y el capítulo acaba con este versículo, en su penúltimo versículo dice,
todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque el Señor, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Así es. Acuérdense que en el capítulo 1 dijo, nadie te podrá hacer frente, nadie. Y él cumple su palabra, pero nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. En su palabra, conocerla y saber cuál es su perfecta voluntad. Y eso es muy importante. Solo para terminar, vamos a hablar un poquito del versículo que dijimos, aprovechen bien el tiempo, dice Efesios 5:16, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la buena voluntad del Señor. Así es que necesitamos entender estos tiempos son malos. Y es importante que nosotros consideremos que necesitamos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Les agradecemos mucho estar con nosotros este día. La próxima semana seguiremos hablando un poquito del tiempo y dando gracias a Dios porque tenemos este tiempo con ustedes, este año que ha sido de bendición, que ha sido de crecimiento, que ha sido también de luchas, que ha sido también de muchas victorias. Y para que haya victorias tiene que haber batallas y tiene que haber luchas. Pero no desmayamos, sino que perseveramos. Y eso es lo que les invitamos hoy a entender, que Dios nos da tiempos para conquistar. Un año no es suficiente de un programa para conquistar. Un año es una parte nada más de esa oportunidad de conocerle, de esa oportunidad también de agradecerle su presencia en nosotros, de ver cómo Él quiere que destruyamos en nosotros cosas que a Él no le agradan. Y eso, ténganlo por seguro, que los primeros que Dios ha tratado son con nosotros, en personal y como matrimonio, como familia. Hemos sido probados de muchas maneras, pero damos gracias a Dios porque las pruebas vienen también por las decisiones, por ser valientes y esforzados. Y eso no nos va a amedrentar a ninguno, ni a ustedes, ni a nosotros. Damos gracias a Dios por Busco en Ti Radio, que es una radiodifusora que tiene muchos países donde llega estos programas. Aprovéchenlos, reflexionenlos y aprendan mucho más de lo que Dios quiere enseñarnos. Así es que muchas gracias, que Dios los bendiga. Queremos decirles perdón, en tiempos de conquista sabemos que al que cree, todo le es posible. Conquistar. Gracias, hasta luego.